Bien, Santiago, y cuando el arma de doble filo, indefectiblemente, indudablemente se convierte en un cuchillo afilado, pero en una sola dirección, la del daño. ¿Has conocido casos, decías, en España y recientes de esto que nos llega, por ejemplo, de América, y que yo sé que parte de la audiencia dice, bueno, América, claro, tantos miles de kilómetros, a veces equivocadamente piensan creencias más ancestrales, y no hace falta más de conocer bien América Latina, por ejemplo, para saber que hay cosas calcadas o gemelas a las nuestras. No, y no solo eso, no hace falta más que hablar con psicólogos y psiquiatras de este país y ver cómo las consultas están llenas de gente que está practicando que el fenómeno es igual. La Ouija. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué casos podrías comentarnos como que te dejaron pues precisamente pues para esa labor que comentábamos antes de advertencia? Bueno, antes de contar estos dos casos, sí quiero decir, Iker, que ocasionalmente es posible que nuestros seres queridos puedan aparecer, pero muy puntualmente. Esta es mi visión personal. Es una conclusión final. El caso de María, voy a llamarla María, aunque no se llama así, pero para preservar su identidad. María comienza a hacer la Ouija frecuentemente. Después de varias sesiones de Ouija, comienza a recibir mensajes telepáticos. Este es un dato importante, mensajes telepáticos. Ella me decía, acudían a mi mente, contenidos mentales, órdenes. Pues bien, mensajes telepáticos de alguien que la cita en la Ouija, que le dice que haga la Ouija. María empieza a contactar diariamente, con una entidad que en principio dice haber muerto. Era un hombre. Tiempo después empiezan las amenazas. Si no acudía diariamente a hacerla, le decía acabaría con ella, y es cuando le dice que está hablando con Satanás. Yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva. María estuvo cerca de 10 años haciendo la Ouija casi diariamente. 10 años. Pasado un tiempo de empezar con el maldito juego, enfermó. Le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios de suicidio, de los que afortunadamente se salvó de la muerte. La gran pregunta, Santiago, que todo el mundo está haciendo es, ¿la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca? Yo creo más bien que, si bien es posible, no lo descarto, que pueda estar en potencia, pero yo creo más bien que es la Ouija, la causa paranormal, quien desencadena este trastorno. Y termino. Empezó a ser atormentada por diversas voces, a tener horribles pesadillas, a no poder dormir. Y aquí viene la segunda parte y lo más gordo. Empieza a blasfemar, a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado. En mi opinión, es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica. Y lo digo por los síntomas que he observado. Ella me decía, Santiago, me decía textualmente, por favor, líbrame de los demonios, me decía ella. Yo he querido ayudarla, pero es imposible. Está tan arraigado en ella lo que esté actuando, lo que sea. Siempre, ya sabes que no podemos salir de las hipótesis, en fin, pero lo que está actuando ahí no le permite salir. Su vida es un auténtico infierno y era una chica normal. Además es muy guapa, es una chica guapísima, pero se da también la transfiguración. Hablando con ella a veces se le transfigura el rostro. Es un caso realmente tremendo. En fin, podría añadir muchos más datos, pero creo que este ejemplo... Es un ejemplo, digamos, de otros muchos casos que ocurren, que pasan.
Caso número 2 de este archivo personal. Agradecemos a todos los amigos que hemos llamado esa sensación de decir, bueno, yo colaboro con vosotros, porque son casos, todos ellos, que no habían hecho nunca públicos. Yo creo que es interesante, ¿no? De ese archivo personal que ha afectado y ha convertido el divulgador casi en un enarbolado del peligro de estas cosas. Segundo caso que también nos va a dejar sin habla. Y tan personal porque José Luis participó en primera persona en estas sesiones de Ouija, que, bueno, pues una pareja entra en contacto con una pareja que hacía de forma frecuente estas sesiones de Ouija, intentaban contactar, pero esta vez no era un contacto con el más allá, era el contacto con unos supuestos seres superiores que iban a llegar un día determinado a un lugar exacto. Otro gran clásico, ¿no? La Ouija para conectar con enviados extraterrestres, sí. Cosas extrañas. Y además, un lugar que les habían definido muy claramente. En dicho kilómetro, giráis a la derecha, habrá una cueva, habrá una higuera y allí nos veréis pasar. Bueno, pues José Luis participó de estas sesiones de Ouija. Efectivamente, él, aunque dice, bueno, tener su propia teoría de que es la mente la que crea todo esto, pues se lanzaron a la aventura, fueron allí y lo que se encontraron fue muy, muy parecido a lo que la Ouija había determinado. Llegamos allí, efectivamente todo era exactamente igual a lo que se había dicho en la Ouija. Había una higuera, había una roca, había una cueva, un inicio de una cueva, y estuvimos allí pues varias horas. La verdad es que no vimos nada, vimos si acaso un punto o dos pasar que se podían identificar perfectamente con satélites, y cuando regresamos otra vez a Sevilla, este matrimonio volvió a preguntar qué era lo que pasaba, y les contestaron que bueno, que había sido una prueba más, que no habían podido ese día acercarse porque habían tenido una serie de problemas y que llegarían en cualquier otro momento y que volverían a avisar cuando llegaran. Una primera cita que nunca tuvo lugar, fueron a su encuentro, pero sin embargo estos seres superiores, bueno, pues pidieron una especie de disculpas a través de la Ouija. Pero este matrimonio siguió y las cosas fueron en aumento hasta una escena que es muy, muy gráfica, igual que la que escuchábamos antes de esta chica, de un matrimonio esperando la muerte. Sí, hubo un momento que ellos estaban convencidos de que esa noche iban a morir porque la Ouija les había dicho que la gran prueba para reunirse con esas entidades superiores que se comunicaban con ellos a través de la Ouija era la muerte, y entonces la aceptaron y salieron a la calle para no quedarse en su casa, salieron a la calle a pasear esperando que en cualquier momento se produjera ese suceso. Afortunadamente no se produjo, y cuando volvieron a casa la pregunta obvia a la Ouija, ¿y por qué no? Esta era la gran prueba. No hablamos de personas particularmente enloquecidas o con atuendos extraños, hablamos de un matrimonio normal por las calles de Sevilla. Y que llevar a su propia hija con familiares temiendo de que ellos iban a morir. Convencidos de lo que el tablero les decía. Y una vez más es curioso, da igual la carcasa o la careta o lo que se manifieste ahí, siempre en la privacidad de las personas que acuden a este juego o no juego. Eso en un momento dado parece que les pide un sacrificio. Cierto. Voy a contar muy brevemente porque es breve el caso de Silvia Iker. Es un caso que yo conocí y que terminó trágicamente. Todo empieza con un desamor. Silvia entra en un estado de autoabandono. Se abandona por completo, entra en un estado realmente lamentable. Y empieza a llenar sus terribles horas practicando a solas la Ouija. Y aquí viene el problema. En ella, en la Ouija, se manifiestan unos seres que se autodenominan los guardianes. Así se identificaban ellos, los guardianes. ¿Quiénes eran? Estos le dicen insistentemente que no le merece la pena vivir y que se reúna con ellos. Se suicidó.
voy a omitir la forma en que lo hizo. Casuística que existe, que está ahí, que hemos conocido incluso en libros de corte ufológico, muchas personas que han entregado su vida. Hubo un caso muy famoso de un niño mexicano en el 77 que fue portada de todos los periódicos, que llega a tener la frialdad de dejar el mensaje de Ouija escrito en un lado del papel, del pequeño folio infantil cuadriculado, y por el otro lado una carta a su mamá, porque unos seres de X planeta le estaban comentando que debía arrojarse por la ventana en su piso 18, si no me equivoco, en México. En este libro también Edmund Grusch cuenta el caso de dos niñas de 13 y 14 años en Zúrich, en Suiza, que pues estaban, la verdad, que obsesionadas con la Ouija. En cierto momento esa Ouija les da un mensaje, les dice que tendrán una vida bastante dramática y que no llegarán a los 18 años. Ellas tenían 13 y 14. Antes de que pasara ese tiempo, deciden agarrarse de la mano y tirarse desde el 5º piso de la ventana del dormitorio de una de ellas, matándose. La Ouija de nuevo ante un suicidio, en este caso colectivo. Ha habido otras experiencias. Antes de que nos cuenten nuestros amigos la otra cara de la moneda, bueno, el químico, repito, y profesor Francisco Azorín nos habla de otro caso que para él invalida todo esto. Conocimos a una señora en Alicante porque resulta que su hijo, un hijo a la que ella quería mucho, llamado José Jaime, había muerto en un accidente de tráfico. Y cuando nos las presentaron, nos propuso hacer una sesión de Ouija porque ella estaba convencida de que su hijo seguía viviendo en otra parte y quería conectar con él. ¿Qué pasó? Que ella pues le estuvo preguntando unas cuantas cosas íntimas de la familia, particulares, y supuestamente su hijo le iba contestando, y ella cada vez pues se estaba poniendo más nerviosa de ver que le estaba contestando cosas que ella las consideraba correctas, o sea, verdaderas. Pero constantemente le estaba diciendo: José Jaime, hijo mío, dame una prueba definitiva de que eres tú, de que tú estás aquí. Dame una prueba, así con voz un poquito entrecortada y entre suspiros, sollozos, etcétera. Y recuerdo que pasó una cosa escalofriante. Yo le había dicho que para mayor afinidad nos sacara una foto de su hijo José Jaime, una foto bastante grande con un marco bonito, y la tenemos apoyada allí en la mesa. Estaba fuera del tablero de Ouija, pero para que todo el mundo viera la foto de ese chico y pudiéramos concentrarnos en él. Pues bien, lo que pasó es que hubo un cierto momento en que se hizo un silencio increíble y el vasito, cuando nadie no lo podíamos esperar, se desplazó por el aire y se estrelló contra la foto de José Jaime, del hijo de la señora esta. Se cayó el cuadro, no se rompió el cristal, pero prácticamente se quedó un poquito desencajado el marco. Bueno, esto he sacado a colación este caso para terminar diciendo lo siguiente. Esa teoría que existe de que el vaso se mueve mediante microimpulsos, bien de la medium o de alguno de los participantes, no siempre es así. Hay veces que el vaso se mueve con tal velocidad lineal, con tal velocidad angular a veces, dando vueltas, que los dedos y la mano pierden contacto con el vaso. Ahí no puede haber microimpulsos de nadie.